Hoy vamos a comprender qué fue y por qué se produjo el crack del 29 y cómo fueron los durísimos años de la Gran Depresión. Vamos a sumergirnos en los años 30, una década de desempleo, empobrecimiento e incertidumbre económica. Empezamos. La economía estadounidense había ido muy bien durante los felices años 20. Estados Unidos vendía materias primas y maquinaria a una Europa que estaba devastada y era incapaz de producirlas. Así que Estados Unidos obtenía grandes beneficios gracias al comercio internacional. Pero para los campesinos estadounidenses las cosas no iban tan bien. Durante la Primera Guerra Mundial se habían endeudado para comprar nuevas tierras y máquinas con las que mejorar su producción, para venderla luego a Europa, que estaba siendo devastada por el conflicto. Pero el viejo continente recuperó rápidamente su producción agrícola durante los años 20. Naturalmente, es más fácil recuperar la producción agrícola, para lo que básicamente basta con volver a sembrar y arar, que recuperar la producción industrial, para lo que hay que reconstruir fábricas, líneas de ferrocarril y carreteras. Así que el primer sector que se recuperó fue la agricultura europea. Esto originó que los agricultores norteamericanos no pudieran exportar sus productos, que cayeran los precios y que muchos de ellos se arruinaran. Esta crisis de sobreproducción agraria en Estados Unidos fue un anticipo de lo que iba a venir después, pero nadie supo verlo. Por otro lado, había industrias tradicionales como el carbón, el textil o la siderurgia que estaban tocando techo. El gasto de la gente comenzaba a orientarse hacia otros sectores más nuevos, como el automovilístico, el químico o el eléctrico. Además, existía un desfase en el reparto de los beneficios industriales. A pesar de ser un país con buenos salarios, durante la década de los años 20, los salarios solo crecieron un 17%, mientras que los beneficios empresariales lo hicieron en un 65%. Los beneficios se reinvertían en las fábricas, aumentando la producción, mientras que la gente no disponía de suficiente renta para poder comprar más productos. Así que esta producción extra de las empresas norteamericanas debía orientarse sí o sí hacia Europa. Cuando la industria europea terminó de recuperarse y llegó el momento en el que las empresas americanas fabricaban más de lo que eran capaces de vender, todo se vino abajo. Se avecinaba una crisis de sobreproducción. Cuando la industria europea terminó de recuperarse y el viejo continente fue capaz de producir por sí mismo, llegó el momento en el que las empresas americanas fabricaban más de lo que eran capaces de vender. Y todo se vino abajo. Pero el detonante comenzó en la bolsa de valores. A pesar de la buena marcha de la economía, las acciones de muchas empresas estaban sobrevaloradas, es decir, costaban más del valor real de la empresa. Imaginémonos una fábrica de camisetas. Como los americanos de la época tenían buenos sueldos, compraban muchas camisetas. Venga a comprar camisetas, a lo loco. Camisetas para ir a trabajar, camisetas para estar por casa, camisetas para ir a pasear al perro, camisetas para montar en coche, camisetas para acción de gracias, camiseta para disfrazarse, camisetas para todos. La gente que quería invertir veía que la empresa iba muy bien y todos querrían comprar acciones. Como el precio de las acciones se rige por la ley de la oferta y la demanda,
su valor subió mucho y llegó a subir tanto que, en realidad, pagando lo que se paga por cada acción, la empresa acabó valiendo muchísimo más de lo que le correspondía por su volumen de ventas. Es decir, si nuestra empresa de camisetas estaba vendiendo 1 millón de camisetas al año, cada una valorada en $1, y al final, en la bolsa, la empresa acaba valiendo 200 millones de dólares, es que algo va mal. Porque tiene poco sentido que una empresa valga el equivalente a las ventas que va a tener durante 200 años, porque así es imposible recoger beneficios. Pues algo así es lo que sucedió. Como mucha gente quería invertir en bolsa, al final muchas empresas estaban sobrevaloradas. Cuando en 1929 las noticias sobre la ralentización de la economía llegaron a la gente, comenzó la desconfianza. Estamos hablando de que la economía europea se recuperaba y que las empresas americanas ya no conseguían vender tanto en Europa como antes. Así que el 24 de octubre, el Jueves Negro, comenzó la histeria. Todos querían vender sus acciones, ya fueran de Ford, de General Motors o de lo que fuera. Dado que el precio de las acciones se basa en la oferta y la demanda, como nadie quería comprar acciones, el mercado bursátil se hundió. En menos de un mes, el índice de la bolsa de Nueva York, el Dow Jones, pasó a valer la mitad. Pero a pesar de que en los meses siguientes pareció haber una recuperación, solo fue un espejismo. En los 3 años siguientes, la bolsa terminó de hundirse, perdiendo el 90% de su valor. Miles de inversores se arruinaron. Había casos de familias que habían invertido todos sus ahorros en acciones, o de gente que se había endeudado para comprarlas y ahora se veía con unas acciones que valían un 90% menos, es decir, prácticamente nada, y aún así tenían una enorme deuda por pagar. Las acciones, en el fondo, valen lo que la gente está dispuesta a pagar por ellas. Os voy a poner un ejemplo. Cuando Bankia fue privatizada y salió a bolsa en el año 2011, el precio de cada una de las acciones era de 3,79 euros. Como la gente no se fiaba de la situación de Bankia, casi nadie quería comprar acciones, y los que las tenían querían venderlas. Esto hizo que en menos de 2 años sus acciones acabaran valiendo solo 14 céntimos de euro, es decir, un 96% menos de lo que costaban al principio. Imagínate que hubieras comprado 10.000 acciones. Te habrías gastado 37.900 euros en ellas. Y si las hubieras mantenido en el tiempo, te habrías quedado con la locura de 1.400 euros. Una ruina absoluta. Y ahora imagínate que además te hubieras endeudado para adquirir esos 37.900 euros con los que comprar las acciones. Te verías con unas acciones que prácticamente no valen nada y una enorme deuda por pagar. Pues esto es lo que le pasó a muchos estadounidenses en esta época. Y es que, como dice el refrán, la avaricia rompe el saco. La crisis bursátil fue solo el comienzo. Según comenzaron a desplomarse las acciones, cundió el pánico. Los inversores retiraron sus ahorros de la bolsa y muchas empresas se quedaron sin capital para seguir operando y tuvieron que cerrar. El hecho de que miles de inversores se arruinaran y no pudieran devolver sus deudas hizo que cientos de bancos tuvieran que cerrar por todo Estados Unidos. La crisis bancaria estaba a punto de amplificar el problema. Temiendo que no les pagasen las deudas, los bancos supervivientes dejaron de dar créditos, lo que hizo inviable negocios que, a pesar de la crisis, podían seguir siendo rentables. El cierre de miles y miles de empresas hizo que aumentara el desempleo. Y ante el miedo, ante la posibilidad de quedarse sin trabajo, el consumo de las familias se redujo,
lo que agravó la crisis de superproducción, provocando que cerraran aún más negocios. Las empresas que tenían stock almacenado de antes vieron cómo su problema se complicaba aún más, ya que vendían menos y menos productos. Así que tuvieron que despedir a sus trabajadores o, directamente, cerrar. La economía estadounidense entró en una década de profunda crisis económica. Una crisis que se acabó contagiando a Europa. Porque, como dice el refrán, cuando Estados Unidos estornuda, Europa se resfría. El presidente de Estados Unidos, Herbert Hoover, trató de controlar la crisis mediante unas políticas económicas liberales. Según su punto de vista, el Estado debía intervenir lo mínimo posible e inspirar confianza, reduciendo su gasto. De esta manera, la economía se autorregularía sola. Según la teoría liberal, reduciendo el gasto público, endureciendo el acceso al crédito y bajando la inflación, cerrarían algunas empresas y se quedaría la gente sin empleo, pero también podrían reducirse los precios. De esta forma, al bajar los precios, los artículos volverían a ser atractivos para el público, que aumentaría su gasto. Y así, al aumentar las ventas, los desempleados volverían a ser contratados y abrirían nuevas empresas, reactivándose la economía. Básicamente se inspiraba en las ideas de Adam Smith: intervenir lo mínimo posible para que la economía, el mercado, se autorregulase. Pero la realidad es que no funcionó. 3 años después del crack de la bolsa, el paro había subido del 3,2% al 25%. El Producto Interior Bruto se había reducido un 27%. Y la producción industrial se había reducido en un 38%. Las políticas de Hoover no funcionaban. F por Hoover. Con una situación económica terrible y millones de norteamericanos sin trabajo, en 1932, Franklin Delano Roosevelt ganó las elecciones y llevó a cabo una política denominada el New Deal, el Nuevo Pacto. Esta política, basada en las ideas del economista John Keynes, buscaba una actuación anticíclica, es decir, que rompiera el ciclo económico. Para ello, el Estado intervendría en la economía para corregir las imperfecciones que la mano invisible de Adam Smith no podía solucionar. Keynes era un economista británico que había desarrollado una teoría económica que explicaba que el capitalismo no era un sistema perfecto. Fue el primero que explicó de forma convincente las limitaciones del capitalismo y que supo teorizar cuándo los gobiernos debían intervenir en la economía para mejorarla. Esta intervención debía realizarse en el marco de la Gran Depresión. Keynes explicó que la falta de trabajo provocaba que la gente no gastase dinero y que, como no gastaba dinero, más empresas cerraban y se despedía a más gente, entrando así en un círculo vicioso de autodestrucción. Pero existía una alternativa a que los gobiernos observaran pasivamente cómo la economía se autodestruía: la inversión pública. Keynes argumentó que los gobiernos debían endeudarse para crear grandes planes de obras públicas que reactivasen la economía. Estos grandes planes, que podían consistir en la construcción de presas o carreteras, generarían puestos de trabajo, lo que haría que los trabajadores contratados dispusiesen de dinero, que por supuesto gastarían, generando a su vez que otras empresas ganasen dinero y contratasen a más gente, reactivando así la economía. Este aumento del consumo haría que a su vez el Estado recaudase más impuestos, con lo cual recuperaría el dinero gastado y reduciría su endeudamiento.
Roosevelt puso en marcha numerosos programas de obras públicas para mejorar la eficiencia del país, como presas hidroeléctricas, carreteras o sistemas de regadío. Se destruyeron también los excedentes de la agricultura para acabar con la superproducción y evitar que los precios bajaran. También se ayudó económicamente a los desempleados y se puso los bancos bajo control para evitar que dieran crédito sin garantías. Con todas estas medidas, el New Deal comenzó a mejorar la situación, aunque no sería hasta comienzos de la Segunda Guerra Mundial cuando la economía norteamericana se recuperó del todo. El New Deal de Roosevelt había funcionado. La crisis se contagió al viejo continente, pero a pesar de que le afectó de un modo menos grave, tendría consecuencias catastróficas. El desempleo en Reino Unido o Alemania fue bastante menor al de Estados Unidos, e incluso el descenso del Producto Interior Bruto también fue menor. Y es que la catástrofe no sería económica, sino política. La reconstrucción y recuperación de Alemania se había basado, sobre todo, en préstamos estadounidenses. La crisis bancaria en Estados Unidos hizo que se cortaran los préstamos a Alemania, lo que empeoró su situación económica justo en un momento crítico. Adolf Hitler trataba de llegar al poder. En 1928, antes del comienzo de la crisis, el partido nazi obtuvo un irrisorio 2,63% de los votos. Pero a partir de entonces, al cortarse los créditos estadounidenses, Alemania volvió a ser incapaz de pagar las reparaciones de guerra, mientras Francia, sin importarle la crisis, seguía exigiendo que los alemanes pagaran. Hitler utilizó la crisis para denunciar una conspiración internacional que buscaba hundir a Alemania, y anunció que si él gobernaba, Alemania dejaría de pagar las reparaciones de guerra. Este mensaje, en una situación de gran malestar, cuajó. En 1930 le votaron un 18,25% de los alemanes. Poco después aumentaría hasta el 37,27% e incluso hasta el 43,91% de los votos. Las crisis económicas son los momentos más oportunos para los demagogos, aquellos que proponen soluciones muy sencillas a problemas muy complejos. Y es en este contexto de crisis económica como acabó llegando Hitler al poder. Pero esa es otra historia. La Gran Depresión en Europa incluso llegó a afectar a la política en España. Primo de Rivera se había convertido en dictador en 1923, pero el estallido de la crisis económica en el año 29 debilitó su posición hasta acabar dimitiendo en 1930. Un año después comenzó la Segunda República. Pero en un contexto de crisis económica internacional, la República no tuvo la suficiente estabilidad como para durar a largo plazo, y acabó estallando la Guerra Civil. Seguramente, con una situación económica favorable, la Segunda República hubiera sobrevivido y habría acabado convirtiéndose en un sistema republicano parecido a Francia. Pero eso ya es historia ficción. Lo que sí está claro es que la crisis económica sería fundamental para provocar el auge de los fascismos en Europa. El viejo continente estaba a punto de sumirse en una etapa muy oscura. Es muy posible que si has llegado hasta aquí te interese ver otros vídeos de geografía e historia, así que te recomiendo que te suscribas al canal. Incluso si eres docente, también, porque tienes perlitas para que vean tus alumnos. Y si estás estudiando para ser docente, te recomiendo que te veas la playlist específica para las oposiciones de geografía e historia. Si te ha sido útil, dale un buen like y comenta.
y pásaselo a quienes creas que puede interesarle. Muchas gracias y un saludo.